El bebé tosía violentamente, y el sonido reverberaba por las amplias paredes de la mansión en Valencia, como una alerta que nadie más parecía escuchar. Marina, la joven empleada de limpieza, arrodillada junto a la cuna de roble tallada a mano, sintió como su corazón se aceleraba. Cada vez que el niño tosía, un pinchazo de miedo recorría su espalda. Algo estaba mal, pero todas las señales parecían invisibles a los ojos de los adultos alrededor. Al otro lado de la habitación, Camila, la prometida de Alejandro, permanecía impecable con un vestido de seda color crema, su cabello perfectamente arreglado, y sus delicadas manos sosteniendo una copa de vino. Pero Marina notó la mirada fría, casi depredadora, que se escondía detrás de esa sonrisa. Cada gesto de Camila parecía calculado, pensado para maximizar el sufrimiento del padre del niño. El silencio de la mansión era casi insoportable, interrumpido solo por los suaves sollozos del niño y el eco de pasos distantes sobre el mármol pulido. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. Subimos vídeos nuevos todos los días. Si te gustó la historia, deja tu like y un comentario. En los comentarios, cuéntanos de dónde eres y a qué hora nos ves. Alejandro Vargas, magnate español del sector turístico, había llegado más temprano del trabajo esa tarde. Estaba acostumbrado a la rutina impecable de la casa, a los detalles de lujo y a las normas que mantenían su vida ordenada. Pero al abrir la puerta de la habitación y ver a su hijo tosiendo de manera irregular, algo dentro de él se estremeció. El niño tenía solo 4 años, y Alejandro siempre había sido protector, pero la sensación de impotencia era inédita. La tensión en el aire parecía cortar la misma respiración del hombre. Marina sostenía el biberón con manos temblorosas, percibiendo un olor dulce que le parecía extraño, casi químico. Tragó saliva, dándose cuenta de que quizá era la única capaz de notar el peligro que se escondía allí. Alejandro se acercó a la cuna, recorriendo con la mirada cada detalle del niño. El color pálido de los labios, la respiración irregular, el llanto contenido, todo gritaba que algo estaba terriblemente mal. Camila, todavía sonriendo, parecía observar más a Alejandro que al niño. Su sonrisa no era de afecto, era un gesto frío, calculador, que sugería que ella sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Alejandro sintió un escalofrío al darse cuenta de que algo más sombrío de lo que imaginaba se desarrollaba dentro de su propia casa. Un instinto profundo le decía que no podía confiar ni siquiera en las sonrisas amables de quien estaba tan cerca. El contraste entre lujo y peligro hacía todo más surrealista. El aroma de flores de azahar, el brillo del mármol, los cuadros costosos en las paredes, todo parecía conspirar para crear una atmósfera de normalidad, mientras el peligro verdadero se escondía en las pequeñas acciones de una mujer capaz de destruir su familia. Marina levantó la mirada hacia Alejandro, con la determinación creciendo dentro de ella. Un pacto silencioso se formó entre ellos, proteger al bebé, descubrir la verdad y enfrentar la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Pero nadie podría prever hasta dónde llegaría la maldad de Camila. El silencio de la mansión pesaba como plomo. Alejandro miró a Marina y preguntó, sin palabras, ¿has visto algo que yo aún no he percibido? Y en ese instante, ambos supieron que sus vidas jamás serían las mismas. El sol de la tarde entraba por las amplias ventanas de la mansión, reflejándose en los candelabros de cristal y creando manchas de luz sobre el suelo de mármol. Pero ese brillo no traía consuelo. Alejandro sentía el peso de la tensión flotando en cada rincón de la casa. El bebé tosía de nuevo, esta vez con un sonido más débil, casi ahogado, y Marina no podía ignorar el pánico que crecía dentro de ella. Definitivamente algo no estaba bien con ese biberón. Ella comenzó a observar cada detalle de las rutinas de Camila, buscando cualquier gesto fuera de lo común. La novia perfecta, que sonreía a Alejandro y a los invitados como si nada estuviera mal, siempre se aseguraba de que el niño estuviera bajo su supervisión en pequeños intervalos. Pero Marina notó patrones, la manera en que Camila manipulaba los alimentos del bebé, como insistía en preparar la comida y la leche sola, aun sin necesidad. Pequeñas inconsistencias, casi imperceptibles, pero suficientes para que el corazón de la empleada de limpieza se acelerara. Esa mañana, Marina recordaba haber visto a Camila limpiar el biberón de manera extraña, pasando un paño húmedo sin enjuagarlo correctamente. Al preguntar casualmente si necesitaba ayuda, la novia había respondido con una sonrisa fría y cortante que dejó a Marina inquieta. Había algo ensayado en ella, como si cada reacción estuviera planeada para confundir o intimidar. Alejandro, ocupado con reuniones y decisiones de negocio, confiaba demasiado en la apariencia de perfección de Camila. Pero esa tarde, comenzó a notar pequeñas discrepancias, la respiración irregular de su hijo, el leve olor dulce que emanaba del biberón, que Marina ahora sostenía con cuidado, y la mirada distante de la novia.
Todo parecía conectarse en una red de alerta silenciosa. Marina decidió investigar discretamente. Durante el cambio de pañales, notó un hilo de líquido amarillento que goteaba del biberón, casi imperceptible. Su corazón se disparó. Esto no es normal, pensó. Cada gota parecía una amenaza silenciosa, y la responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Mientras tanto, Camila circulaba por la sala de estar, aparentemente ajena al creciente desespero de la empleada. Pero Marina percibió pequeños signos de manipulación, la manera en que la novia se acercaba al bebé, las palabras suaves que sonaban amables, pero cargadas de un tono que Alejandro nunca notaría. La maldad estaba en la sutileza, y solo alguien atento y desesperado, como Marina, podía verla. El problema se volvía más evidente con cada minuto que pasaba. El bebé tosía, gimoteaba y se agitaba, y la novia continuaba sonriendo a Alejandro, sin darse cuenta de que la empleada comenzaba a conectar los puntos. Cada gesto de Camila ahora parecía parte de un plan calculado, y la tensión crecía, amenazando con estallar. Marina respiró hondo, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con la valentía. Sabía que debía actuar, pero no sabía cómo revelar la verdad sin poner en peligro al niño. Un paso en falso podría ser fatal. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo, pero también la urgencia de descubrir qué le estaba pasando al hijo de Alejandro. En el pesado silencio de la mansión, el bebé tosió de nuevo, y Marina miró a Alejandro con ojos llenos de determinación. Él necesitaba entender, necesitaba confiar en ella, porque lo que estaba a punto de revelarse podía cambiarlo todo. La noche había caído sobre la mansión de Valencia, y la luz suave de los candelabros proyectaba largas sombras por los silenciosos pasillos. Alejandro estaba en el despacho, preocupado con informes y números, pero algo en su instinto lo llamaba hacia la habitación de su hijo. Marina permanecía junto a la cuna, los ojos atentos a cada movimiento del bebé, que tosía débil e irregularmente. La tensión era palpable, cada respiración del niño parecía un silencioso aviso de peligro inminente. Entonces apareció Camila. Se acercó despacio, con una sonrisa serena en los labios, pero sus ojos traicionaban algo que solo Marina parecía percibir, frialdad y cálculo. La manera en que la novia sostenía el biberón, sin la más mínima vacilación, parecía coreografiada, como si la hubiera practicado innumerables veces. Marina tragó saliva, sintiendo como la adrenalina subía. Algo estaba mal, y ya no era solo una sospecha, era una certeza que golpeaba con fuerza en su pecho. Camila se inclinó sobre la cuna, pronunciando palabras suaves y dulces para el bebé. Pero Marina notó un detalle que lo cambiaría todo: la tetina del biberón estaba ligeramente manchada, y había un residuo extraño, casi imperceptible, que desprendía un olor excesivamente dulce. Si fuera solo su percepción, podría haberlo atribuido a paranoia. Pero algo en su instinto le gritaba que el peligro venía exactamente de allí. La empleada sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando Camila se giró para irse, pero dejó caer sin querer un pequeño frasco escondido en la manga del vestido. Marina se agachó rápidamente, tomando el frasco antes de que desapareciera. El líquido dentro parecía casi transparente, pero había algo siniestro allí, algo que no debería formar parte de la rutina de un niño sano. El corazón de Marina se disparó. En ese instante comprendió que no solo estaba siendo testigo de un posible acto de maldad, sino que su propia seguridad también estaba en riesgo. Camila, al notar la mirada fija de Marina, levantó una ceja y sonrió, como diciendo silenciosamente: «Sé que lo notaste». La tensión en el aire se volvió casi asfixiante. Un solo gesto en falso podía desencadenar una reacción violenta, y Marina lo sabía. El bebé tosía nuevamente, débil y vulnerable, y Marina sintió una mezcla de miedo y urgencia. Cada segundo era crítico. Camila circulaba por la habitación con pasos silenciosos, sus movimientos precisos y fríos, como una depredadora calculando cada acción. Marina comprendió que debía actuar rápidamente antes de que fuera demasiado tarde, pero también que cualquier movimiento equivocado podría alertar a la malvada novia. Mientras observaba, un pensamiento atravesó la mente de Marina: si no hago nada, el bebé podría no sobrevivir. La determinación se mezcló con el miedo. Necesitaba pruebas, necesitaba descubrir exactamente qué tramaba Camila y, al mismo tiempo, proteger al heredero de Alejandro. El peligro ya era explícito. Ya no era solo una sospecha o una sensación. Camila, sonriendo con frialdad, era una amenaza real, y Marina sabía que la única forma de salvar al niño sería enfrentar la maldad escondida en aquellas acciones silenciosas, calculadas y perversas. El reloj de la mansión marcaba casi la medianoche, y la casa estaba sumida en un silencio inquietante. Alejandro dormía en su habitación, agotado tras un día de reuniones, inconsciente del peligro que se acercaba. Pero Marina permanecía despierta,
con el corazón acelerado, sosteniendo cuidadosamente el frasco que Camila había dejado caer momentos antes. Cada respiración del bebé era un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba. Estudió el líquido en el frasco con ojos atentos. Un olor dulce y químico emanaba del frasco, un aroma que cualquier especialista en toxicología identificaría como venenoso. Marina tragó saliva. Sabía que debía actuar de inmediato, pero cualquier paso en falso podría poner en riesgo no solo al bebé, sino también su propia vida. La tensión era casi insoportable. De repente, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Camila entró, su sonrisa impecable ahora cargada de una amenaza silenciosa. Se dio cuenta de que Marina sostenía el frasco y, por un instante, la expresión de la novia cambió, sus fríos ojos se entrecerraron, y un leve temblor en los labios delató que había sido descubierta. Marina sintió el miedo congelar su espina dorsal. La novia se acercaba con pasos silenciosos, calculados, como si cada movimiento hubiera sido ensayado para intimidar. En ese momento, el bebé comenzó a llorar fuerte, una mezcla de miedo y cansancio, y Marina rápidamente colocó el frasco en un cajón del armario, escondiendo la prueba. Camila se detuvo, observando la acción, y Marina comprendió que cualquier gesto descuidado podría ser fatal. La situación había alcanzado un punto crítico. El peligro ya no era solo una sospecha, era real, concreto, y la empleada estaba en el centro de todo. Marina respiró hondo, reuniendo coraje. Necesitaba que Alejandro despertara, que viera lo que estaba ocurriendo, y debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Un plan comenzó a formarse en su mente, distraería a Camila, alejaría al bebé y conseguiría pruebas que nadie podría ignorar. Pero sabía que estaba arriesgando su propia vida. En medio de ese torbellino, Marina pensó rápidamente, si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías? Si es así, suscríbete al canal, porque los próximos giros son fuertes. Un pensamiento que mezclaba tensión y acción, casi como si hablara directamente a quien observaba su historia. Camila, al notar que Marina no cedería fácilmente, retrocedió por un instante, sonriendo con malicia. Pero ese breve momento dio a la empleada la oportunidad de acercarse a la cuna, acariciar al niño y susurrarle palabras de seguridad, manteniéndolo calmado mientras el plan se desplegaba. La noche apenas comenzaba, y Marina sabía que aquel enfrentamiento sería solo el primero de muchos. El misterio que rodeaba a Camila empezaba a desplegarse, y la tensión creciente anunciaba que la mansión de Alejandro nunca volvería a ser la misma. El peligro era explícito, la urgencia mortal, y la valentía de la empleada sería puesta a prueba de maneras que nunca podría imaginar. Cada paso adelante significaba riesgo, cada acción debía ser calculada, y la batalla silenciosa entre Marina y Camila estaba a punto de alcanzar su punto crítico. El amanecer trajo una luz fría a través de las cortinas de la mansión, pero no trajo tranquilidad. Marina estaba exhausta, pero su determinación se había multiplicado. Cada paso de la malvada novia por la casa le recordaba que el peligro seguía presente, y cada suspiro del bebé era un cruel recordatorio de que el tiempo no estaba a su favor. Era el momento de actuar, de transformar el miedo en coraje. Mientras Alejandro aún dormía, creyendo que la casa estaba segura, Marina comenzó a recorrer cada rincón de la mansión con ojos atentos. Sabía que necesitaba encontrar pruebas concretas que mostraran la amenaza real que Camila representaba. Cada cajón, cada frasco escondido, cada detalle aparentemente insignificante podía ser una pista vital. El frasco con el líquido extraño, guardado la noche anterior, estaba ahora en su bolso, como un tesoro peligroso que contenía no solo evidencia, sino también esperanza. Marina empezó a investigar discretamente los hábitos de la novia. Observaba cómo Camila preparaba la leche, cómo organizaba los juguetes del bebé e incluso cómo hablaba con los empleados. Pequeños patrones comenzaron a surgir. La atención excesiva a ciertas horas del día, la insistencia en determinadas tareas, y la forma en que siempre desviaba la mirada cuando el bebé tosía o lloraba. Cada detalle parecía una pieza de un macabro rompecabezas, y Marina comenzó a ensamblarlas con cuidado. El miedo seguía presente, pero la valentía empezaba a superar la duda. Marina sabía que debía actuar con astucia. Encontró cámaras de seguridad en la mansión y se dio cuenta de que algunas estaban estratégicamente colocadas para crear una falsa sensación de protección. Usando eso a su favor, comenzó a moverse por pasillos y habitaciones sin ser vista, registrando pequeñas pruebas, botellas sospechosas, notas olvidadas e incluso mensajes enviados por Camila a desconocidos que parecían monitorear la rutina de la familia. Mientras investigaba, Marina también aprendió a proteger al bebé sin alertar a la novia. Pequeños gestos, ajustar la almohada, cambiar el biberón con cuidado, distraer al niño con juguetes, se convertían en acciones heroicas, silenciosas pero decisivas.
Cada victoria parcial aumentaba su confianza, y cada pequeño éxito demostraba que podía enfrentar a Camila sin que el niño sufriera consecuencias inmediatas. Pero el riesgo seguía siendo alto. Marina sabía que en cualquier momento podría ser confrontada. Camila no era solo manipuladora, era calculadora, y la más mínima distracción podría revelar que Marina estaba intentando proteger al bebé y descubrir la verdad. Aún así, el miedo empezó a transformarse en determinación. Cada segundo junto al hijo de Alejandro reforzaba que no podía retroceder. La tensión en la mansión era palpable. Paredes lujosas y pasillos silenciosos escondían una guerra invisible, y Marina se había convertido en la protagonista de una batalla en la que la valentía y la inteligencia eran las únicas armas disponibles. El peligro estaba cerca, pero sabía que si no tomaba la iniciativa, la tragedia sería inevitable. Mientras se preparaba para el siguiente paso, Marina respiró hondo y murmuró para sí misma: «No puedo fallar. No hoy». En la penumbra del ático de la mansión, Marina sostenía la linterna con una mano y el frasco sospechoso con la otra. Cada paso hacía crujir la madera bajo sus pies, pero ella continuaba. Un instinto profundo le decía que allí, entre cajas de recuerdos antiguos y documentos olvidados, podría estar la clave para entender toda la maldad de Camila. La tensión era casi tangible, y cada sombra parecía ocultar una trampa. Mientras revisaba archivos antiguos y cajas polvorientas, Marina encontró un sobresellado, sin remitente, dirigido a Alejandro. Con las manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. Las palabras eran como una cuchilla cortante, registros de una antigua relación familiar, revelando que Camila no era solo una novia ambiciosa, sino alguien vinculada a antiguos enemigos de Alejandro. Planes detallados para acercarse a él, manipular su confianza y, lo más impactante, dañar al heredero. Todo estaba allí, registrado fríamente en tinta negra. La sangre de Marina se heló al percibir la magnitud de la traición. Camila había estudiado cada paso de la familia, aprendido sus rutinas, observado el comportamiento del bebé y manipulado incluso la vida cotidiana de la mansión. Cada gesto aparentemente inocente tenía un propósito oculto. La lujosa fachada de delicadeza escondía un plan calculado para perjudicar al niño y, por consecuencia, a Alejandro. Al hojear más documentos, Marina encontró fotos antiguas, Camila en reuniones discretas con abogados y personas vinculadas a antiguos enemigos de Alejandro, notas que indicaban amenazas veladas e incluso registros sobre los horarios en que podía actuar sin ser percibida. Cada evidencia parecía confirmar lo que Marina ya sospechaba: el peligro venía desde dentro, y nadie más creería sin pruebas concretas. Pero el hallazgo más impactante llegó cuando Marina encontró una pequeña carpeta con registros médicos falsificados. Exámenes adulterados, notas de pediatras inventadas, todo indicando que el bebé necesitaba medicación que en realidad no necesitaba. El veneno, el frasco sospechoso y ahora estos registros componían un cuadro aterrador: la salud del heredero estaba siendo manipulada deliberadamente. Marina respiró hondo, sintiendo una mezcla de horror y urgencia. La novia, con todo su encanto y manipulación, no era solo una amenaza emocional, sino un peligro real y concreto para la vida del niño. La empleada comprendió, en ese instante, que debía actuar rápido. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que Camila llevara a cabo sus planes. Con los documentos en mano, Marina descendió silenciosamente las escaleras, cada peldaño resonando en su mente. Sabía que debía llevar la verdad a Alejandro, pero también que cualquier movimiento en falso podría alertar a Camila. La tensión estaba al máximo, la mentira construida durante semanas estaba a punto de desmoronarse, y la empleada, sola, cargaba con la responsabilidad de salvar la vida del bebé y exponer a la novia. El secreto ya estaba revelado, y el peligro se transformaba en acción. Marina sabía que la batalla final se acercaba. Cada sombra, cada gesto de Camila, cada segundo de silencio en la mansión pesaba como una advertencia: no había más tiempo para dudar. El reloj de la sala marcaba las 2 de la madrugada, pero la mansión estaba lejos de descansar. Marina sabía que cada paso en falso podía ser fatal. Había reunido pruebas suficientes para exponer a Camila, pero el peligro crecía con cada segundo. El corazón del bebé seguía débil, su respiración irregular, y Marina sentía el peso abrumador de la responsabilidad. La vida del niño estaba literalmente en sus manos. Se movía por el pasillo con cuidado, manteniendo los documentos y el frasco de veneno ocultos, cuando vio algo que la hizo congelarse. La sombra de Camila se deslizó por la pared. La novia no estaba solo despierta, sino que había percibido que Marina sabía demasiado. La fría sonrisa de Camila, iluminada solo por una tenue luz, cargaba una amenaza silenciosa. La empleada sintió un escalofrío subir por su nuca, ya no había vuelta atrás. Camila se acercó lentamente,
cada paso medido, los ojos fijos en Marina. Pensé que serías más lista, dijo con voz dulce, pero cargada de veneno. Cada palabra estaba calculada para intimidar, y Marina comprendió que la situación había alcanzado su punto máximo. El peligro ya no era hipotético. Era real, tangible, y en cualquier momento podía estallar en tragedia. Mientras tanto, el bebé comenzó a toser violentamente, atragantándose con los restos de la leche adulterada. Su llanto agudo resonó por el pasillo silencioso, y Marina corrió hacia la cuna, sintiendo crecer la desesperación. Cada segundo contaba, cada respiración era preciosa. Camila observaba de cerca, con una sonrisa que mezclaba frialdad y satisfacción silenciosa. La empleada sabía que debía proteger al niño a toda costa. Con un rápido movimiento, Marina tomó al bebé y se apartó, colocándose detrás de una columna en el pasillo. Camila avanzó, intentando arrebatarle al niño, pero Marina logró retroceder. La tensión alcanzó su límite, la lucha silenciosa era invisible, pero mortal. La mansión, que antes simbolizaba lujo y seguridad, ahora parecía una trampa. Pasillos estrechos, puertas pesadas y sombras traicioneras se convertían en armas en manos de la maldad. Marina comprendió que el estado del bebé exigía acción inmediata. Cada tos débil, cada respiración irregular, hacía que su corazón se acelerara. El frasco sospechoso estaba seguro en su bolso, pero la urgencia era tan grande que no podía esperar más. Debía llevar al niño a un lugar seguro, conseguir ayuda médica y, al mismo tiempo, mantener a Camila alejada. El enfrentamiento apenas comenzaba, y el riesgo había alcanzado su punto máximo. Marina sintió como la adrenalina y el miedo se entrelazaban en un nudo casi insoportable. El bebé dependía de ella. Alejandro aún no sabía nada, y Camila era cada vez más consciente de que su plan estaba a punto de desmoronarse. En ese instante, Marina tomó una decisión silenciosa: no retrocedería. El peligro era mortal, pero la vida del heredero y la verdad estaban por encima de cualquier miedo. Cada paso siguiente sería arriesgado, pero necesario. La batalla final se acercaba, y la empleada sabía que no podía fallar. La tensión en la mansión había alcanzado su punto máximo. Marina, sosteniendo firmemente al bebé, avanzaba por los silenciosos pasillos de Valencia, cada paso calculado para no alertar a Camila. Pero la novia ya estaba al tanto de los movimientos de la empleada. La fría sonrisa permanecía, pero ahora cargada de una furia contenida, una amenaza a punto de estallar. Cada sombra de la mansión parecía conspirar contra Marina, y la respiración del bebé, débil e irregular, recordaba que el tiempo se estaba acabando. De repente, la puerta de la sala de seguridad se abrió. Alejandro, despertado por los ahogados gritos del bebé, entró corriendo, encontrando a Marina en medio del caos. La empleada le entregó rápidamente los documentos, las fotos, las notas y el frasco sospechoso. Alejandro sintió un choque recorrer su cuerpo. Cada evidencia confirmaba el peor miedo que había ignorado. Camila, al darse cuenta de que su plan estaba siendo descubierto, avanzó intentando retomar el control de la situación. Pero Alejandro, ahora consciente de toda la manipulación, se interpuso entre la novia y su hijo. Sus ojos, cargados de ira e incredulidad, se fijaron en Camila. «¿Quién te dio derecho a tocar a mi hijo?», dijo con voz firme, cargada de emoción contenida y poder. Camila intentó argumentar con palabras suaves, pero Alejandro no se dejó engañar. Sabía que aquella mujer, con todo su encanto y sutileza, era la responsable del peligro que casi destruye a su familia. Marina sintió un alivio momentáneo, pero sabía que la batalla aún no había terminado. Alejandro tomó al bebé en brazos, abrazándolo con cuidado y revisando su respiración irregular. El niño estaba exhausto, pero vivo. Los médicos, llamados rápidamente, confirmaron que gracias a la intervención de Marina, la situación no había llegado a ser irreversible. Con la ayuda de Alejandro, Marina comenzó a mostrar cada prueba. Cámaras de seguridad, registros médicos adulterados, notas secretas y fotos de encuentros sospechosos fueron reveladas. Camila, sin manera de ocultar la verdad, vio su plan desmoronarse ante todos. Alejandro finalmente comprendió que la única persona que había estado a su lado, protegiendo a su hijo y su familia, era Marina. La tensión se transformó en alivio y justicia. Cada detalle de las pruebas mostraba la magnitud de la manipulación y la maldad de la novia. Alejandro, emocionado, miró a Marina con gratitud y profundo respeto. Ella había enfrentado el máximo peligro, arriesgado su propia vida y salvado a su hijo de un destino trágico. Camila, derrotada, fue detenida por las autoridades llamadas por Alejandro. El lujo de la mansión ahora contrastaba con la gravedad de lo sucedido. La verdad había sido revelada y la maldad expuesta.
Alejandro finalmente podía respirar, sabiendo que su familia estaba segura, gracias al valor de Marina. El enfrentamiento final convirtió la mansión de Valencia en un escenario de revelaciones, justicia y emoción intensa. Marina, silenciosa, aún sostenía al bebé, sintiendo el peso de lo que había hecho, pero también la certeza de que su valentía había salvado una vida y desbaratado un plan que podría haber destruido todo. La mansión de Valencia amaneció envuelta en una calma diferente. El sol de la mañana se reflejaba en los candelabros de cristal y en las paredes decoradas, pero lo que antes parecía un lujo inmaculado ahora llevaba la marca de una batalla silenciosa, ganada. Alejandro sostenía a su hijo en brazos, sintiendo cada respiración, cada latido del corazón, y el alivio era profundo. El niño estaba a salvo. Marina, exhausta, se sentó en un sillón cercano, mirando al bebé con ternura y un orgullo silencioso. Alejandro se acercó y tomó su mano. «Salvaste a mi hijo y a nuestra familia. Nunca olvidaré lo que hiciste», dijo con la voz cargada de emoción. Marina sintió un calor recorrer su pecho, un reconocimiento genuino, mucho más valioso que cualquier salario o elogio superficial. Camila, ahora detenida por las autoridades, fue confrontada con todas las pruebas reunidas, documentos, fotos, notas y el frasco de veneno. Su expresión, antes confiada y fría, mostraba incredulidad y frustración. El encanto manipulador había desaparecido. Alejandro, ante testigos y la policía, explicó cada detalle de la trama, desenmascarando por completo a la novia. La mansión, que había sido escenario de secretos y maldad, finalmente se iluminaba con la verdad. La relación entre Alejandro y Marina cambió para siempre. Ya no eran solo empleador y empleada. Ahora había un respeto profundo, confianza y gratitud que ninguna riqueza podía comprar. Marina se sentía parte de la familia, una guardiana silenciosa que, gracias a su coraje y determinación, había salvado lo más importante, la vida de un niño inocente. El bebé, aún acurrucado en los brazos de su padre, comenzó a sonreír, exhausto pero seguro. Alejandro lo miró a él y luego a Marina, comprendiendo que la verdadera protección proviene de acciones silenciosas y valientes, lejos de sonrisas ensayadas y falsas gentilezas. La lección era clara, la confianza verdadera no se compra, se demuestra. Con Camila finalmente alejada, la mansión respiraba de nuevo, libre de la amenaza que había pendido sobre la familia. Alejandro sabía que la vida ya no sería la misma, pero había aprendido algo fundamental. La verdadera riqueza estaba en la protección, en el valor y la lealtad de quienes están a tu lado en los momentos más críticos. Marina, observando al padre y al hijo, sintió una sensación única de realización. El peligro había sido real, pero el coraje había triunfado. La vida del bebé estaba segura, la justicia se había hecho, y Alejandro finalmente podía reconstruir la confianza y la paz dentro de su propia casa. En el silencio que siguió, Alejandro miró a Marina una vez más y dijo, con firmeza y gratitud, «Hoy no eres solo una empleada, eres nuestra heroína». Y en ese instante, todo tuvo sentido, cada miedo, cada riesgo, cada segundo de tensión había valido la pena. La mansión de Valencia, testigo de secretos, manipulación y peligro, ahora se erigía como símbolo de verdad, justicia y valor. Han pasado meses desde aquella noche en que la mansión de Valencia estuvo al borde de convertirse en un escenario de tragedia irreversible. El sol de la mañana ahora bañaba los jardines con una luz suave, y el aroma de flores frescas llenaba el aire, sin rastro de maldad. Alejandro, sosteniendo a su hijo en brazos, lo miraba con ojos llenos de amor y gratitud. Cada sonrisa del niño le recordaba lo cerca que habían estado del desastre, y la sensación de alivio era casi palpable. Marina, ahora considerada parte de la familia, se movía por la mansión con naturalidad. Ya no era solo la empleada silenciosa, sino la guardiana que había enfrentado el peligro, desafiado la maldad y salvado la vida de quien no podía defenderse. Alejandro nunca dejó de reconocer su valor. Cada gesto de valentía, cada segundo en que dejó de lado su propio miedo, había transformado no solo la seguridad del bebé, sino también la dinámica misma de la familia. Camila, la malvada novia, estaba detenida, enfrentando procesos legales y acusaciones que aseguraban que ya no podría amenazar al niño ni a la familia Vargas. Su frialdad calculadora se había transformado en derrota pública, y el glamour ilusorio que antes ocultaba su maldad se había convertido en un recuerdo sombrío de cómo las apariencias pueden engañar. Alejandro, aunque emocionalmente afectado, encontró justicia y alivio, sabiendo que finalmente la verdad había prevalecido. El bebé, aunque todavía frágil tras meses de preocupación y cuidados médicos intensivos, crecía sano, riendo y jugando con la inocencia típica de un niño que nunca debió enfrentar peligro.
Cada risa era música para los oídos de Alejandro y Marina, recordándoles que la valentía y la vigilancia habían salvado una vida preciosa. Marina, sentada en el jardín junto a Alejandro, reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Pensaba en el miedo que sintió, en las decisiones rápidas, en las sombras de la mansión y en la frialdad de Camila. Pero, sobre todo, pensaba en la sensación del deber cumplido. La lección era clara: la valentía y la atención a los detalles pueden salvar vidas, y la verdadera lealtad no se compra, se demuestra cuando más importa. Alejandro, observando a Marina con gratitud, sintió un cambio profundo en su interior. No se trataba solo de riqueza, poder o estatus, se trataba de reconocer el valor humano, la valentía silenciosa que a menudo pasa desapercibida. Y en ese instante, supo que la verdadera protección de su familia provenía de quienes estaban dispuestos a enfrentar el peligro por el bien de los demás. La mansión, antes escenario de tensión y manipulación, ahora se convertía en símbolo de justicia, coraje y esperanza. Cada rincón parecía respirar alivio, y cada sombra recordaba que el mal puede ser vencido cuando se tiene determinación y valor.